muy buenas tardes a todos los colegas de los distintos países donde se habla el español, interesados en las conferencias de lógica radiológica, donde exponemos imágenes de rayos X y damos nuestros comentarios diagnósticos. Para mí es muy grato que mis colegas me hayan vuelto a elegir para darles un tema muy importante como es la resonancia magnética nuclear, en el cual voy a dar una introducción, ya que es un tema muy complejo de especialidad, pero que trataré de hacerlo lo más comprensivo y algo nuevo van a aprender de esta charla. Donde para ciertas enfermedades es el mejor método ideal para hacer un buen diagnóstico a nuestros pacientes, ya que no existe un equipo de diagnóstico que realice todos los estudios, los cuales tienen que ser equipados, los cuales tienen que ser equipos específicos para cada patología. Estoy sorprendido que muchos colegas piensen más allá de la radiología convencional, ya que es muy importante el poder aprender a manipular distintos equipos de diagnóstico, y eso nos abre las puertas al progreso y a cualquier institución que requiera tecnólogos bien capacitados. Haciendo un preámbulo, hace días un colega peruano me decía que si en México los tecnólogos del sexo masculino hacían tomas de mamografía o mastografía, a lo cual yo le dije: si estás capacitado, claro que sí. Y él me contestó: es que en el Perú el sexo masculino no se le permiten. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué miran los ojos de una tecnóloga que no miren los ojos de un tecnólogo? En los hospitales hay enfermeros y enfermeras, hay doctoras y doctores. ¿Por qué no haber tecnólogos que realicen mamografías o mastografías? Eso es un tabú que se debe de dejar atrás, que estamos viviendo otros tiempos modernos y que el paciente, cuando se siente mal, no le importa el personal si es hombre o mujer, lo que quiere es un buen diagnóstico para que su médico le dé un buen tratamiento. Continuando con el tema que nos tiene el día de hoy, que es la resonancia magnética nuclear, primero quiero hacer un pequeño glosario de lo que se va a tratar. Es dar una pequeña explicación del lenguaje que se utiliza en la resonancia magnética. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es un elemento más simple que existe al contar únicamente de un protón como núcleo y un electrón como corteza. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está constituida como indivisible. El átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones y por varios electrones orbitales cuyo número varía según el elemento químico. La ponderación T1 se basa en la capacidad de los tejidos de entregar energía. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, o sea, oscuro, y la grasa se ve hiperintensa, o sea, brillante. Las imágenes potenciadas o ponderadas en T1 no son muy visibles a las patologías como el edema, sin embargo, entregan gran definición anatómica a la ponderancia. La ponderancia T2 se basa en la interacción de los átomos con su entorno bioquímico. En las imágenes ponderadas en T2, el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, es decir, brillante o blanco, a diferencia de las imágenes T1, donde el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso, oscuro o negro. Esta ponderación es útil
para ver edema cerebral, tumores, lesiones quísticas. Además, son de gran definición anatómica. ¿Qué es un Gauss? Es el equivalente a la mitad del campo magnético terrestre. ¿Qué es una Tesla? Una Tesla equivale a 10.000 Gauss. ¿Qué es un spin echo? Es un efecto en mecánica cuántica donde la magnetización de una muestra o el valor esperado del momento magnético de un sistema cuántico se recupera parcialmente después de haberse perdido. Por analogía con el eco acústico, en el que se vuelve a detectar atenuada una señal acústica después de un tiempo de espera. También da el mismo nombre a los experimentos basados en este efecto y a efectos análogos, que es relajación. Es el proceso que ocurre tras finalizar el pulso de la radiofrecuencia. ¿Qué es precesión? Es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Un ejemplo de precesión lo tenemos en el movimiento que realiza una peonza o un trompo en rotación. Cuando su eje de rotación no es vertical, la peonza posee un movimiento de cabeceo similar al de la precesión. Más exactamente, una precesión pura es aquel movimiento del eje de rotación que mantiene su segundo ángulo de Euler constante. Este movimiento de nutación también se le da en el eje de la Tierra. ¿Qué es nutación? Es un movimiento ligero y regular en el eje de rotación de objetos simétricos que giran sobre su eje. ¿Qué es rotación? Es un movimiento ligero y regular, es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea o un punto permanece fijo. ¿Qué es la excitación? Es la que se lleva a cabo mediante una secuencia de impulsos de radiofrecuencia, es decir, la aplicación de una serie de ondas de radiofrecuencia que se encienden y apagan en forma secuencial y sucesiva para obtener diferentes tipos de contrastes entre los tejidos. Ahora vamos a entrar qué es la resonancia magnética. Es una técnica diagnóstica en la que se introduce al paciente en un campo magnético creado por un gran imán y mediante la aplicación de determinados estímulos conseguimos la resonancia de los núcleos de sus átomos, recogiendo la energía liberada en forma de señal que tratada adecuadamente se transforma en una imagen tomográfica. Hay distintos tipos de estímulos y por lo tanto podemos obtener distintos tipos de imágenes para diferenciar tejidos normales de aquellos con patología. La resonancia magnética nos permite estudiar la anatomía humana en los tres planos del espacio, realizando cortes tomográficos según la zona anatómica a estudiar. Ahora vamos a ver cómo se inició la resonancia magnética. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Las técnicas actuales de diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética se desarrollaron a partir de la tecnología de la resonancia magnética nuclear, usada por los químicos para determinar la composición química de las muestras de laboratorio. El uso
en los laboratorios de la resonancia magnética nuclear se inició en 1946 por Felix Bloch en Stanford y Edward Purcell en Harvard. Ambos demostraron que bajo campos magnéticos intensos, ciertos núcleos atómicos pueden absorber energías de radiofrecuencia y generar a su vez una señal de radiofrecuencia capaz de ser captada por una antena receptora. Casi 3 decenios más tarde, en 1973, Paul Latterbury publicó las primeras imágenes de resonancia magnética que realizó a 2 tubos llenos de agua. Raymond Damadian fue el primero en utilizar esta tecnología como herramienta de diagnóstico, cuando obtuvo una tosca imagen de un tumor en una rata en 1974. Este mismo investigador produjo una buena imagen de todo el cuerpo en julio de 1976. A la frecuencia a la cual podíamos absorber la energía de radiofrecuencia le llamó frecuencia de resonancia y al experimento resonancia magnética nuclear, y pudo emplearla para espectroscopía de elementos. En 1979 se obtuvieron las primeras imágenes de una cabeza humana. En 1981 se instala en Londres el primer prototipo de tomógrafo por resonancia magnética nuclear. En 1983 el American College of Radiology considera la tomografía por resonancia magnética como técnica estándar en el campo de diagnóstico médico, y en diciembre de 1983 se obtiene en España la primera tomografía en cuerpo en un centro médico de Barcelona. La resonancia magnética ofrece ventajas sustanciales sobre otras modalidades de diagnóstico por imagen en comparación con la tomografía computada y la radiología convencional. Suministra un mayor contraste de los tejidos. En la exploración con la tomografía computada, el contraste de imagen obtenido se basa en las propiedades de atenuación de los rayos X. Sin embargo, la resonancia magnética analiza especialmente las propiedades de spin magnético de los núcleos de los tejidos, principalmente el hidrógeno. Del examen de esta información se obtiene una sensibilidad ante diferentes sutiles entre los tipos de tejido mayor que la que ofrecen otros sistemas basados en la atenuación de los rayos X. Se ha de destacar también que la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante en el proceso de obtención de una imagen y por lo tanto no se asocia a su empleo los efectos dañinos potenciales de esta radiación. La resonancia magnética utiliza campos magnéticos de alta intensidad y radiofrecuencias, con el fin de analizar las propiedades de spin magnético de los núcleos de hidrógeno. Aunque algunos efectos biológicos mínimos se han relacionado con el uso de campos magnéticos intensos y radiofrecuencias, los parámetros de su aplicación en la resonancia magnética producen riesgos para la salud no significativos. Al observar un escáner de resonancia magnética puede parecer semejante a una de tomografía computada. Ambos equipos están compuestos por una grúa, una camilla para el paciente y un ordenador.
La grúa de la unidad de resonancia magnética es más larga que la del escáner de la tomografía computada. Además incluye un imán principal grande encargado de crear una magnetización neta de los núcleos de hidrógeno del paciente, para generar los intensos campos magnéticos necesarios en la producción de imágenes para resonancia magnética. Se aplican tres principales de imanes. O sea que tenemos en la resonancia magnética hay tres tipos de imanes, los cuales les voy a decir de uno por uno. Primero tenemos los imanes superconductores. Estos van desde 0.3 a 9 teslas, que constan de bobinas magnéticas primarias superenfriadas mediante sustancias criógenas como el helio líquido o el nitrógeno líquido. Estos tipos de imanes son los más comunes en los sistemas actuales de resonancia magnética. Tenemos otros imanes que son los imanes permanentes de 0.6 teslas, incapaces de alcanzar los elevados campos magnéticos de los sistemas superconductores, pero muy populares por su diseño abierto y no claustrofóbico. Existen otro imán que son los electroimanes resistivos, que esos van de 1.5 a 3 teslas, que son los grandes electroimanes clásicos. Aunque estos sistemas tienen tal vez un costo inicial inferior al de los superconductores y menos peso que los permanentes, su consumo de energía es muy superior. Dentro de la grúa se disponen bobinas magnéticas de gradiente que permiten explorar cortes de la estructura anatómica del paciente en los planos sagital, coronal o transversal. Durante el examen, estas bobinas se activan y desactivan con gran rapidez, lo que produce el ruido característico de golpes, a veces muy agudo, que se asocia a una exploración de resonancia magnética. Las bobinas de radiofrecuencia se colocan sobre la parte anatómica del paciente sometida a estudio o en sus proximidades. Estas bobinas se usan para producir excitaciones y recibir información relativa a la posición de los núcleos de hidrógeno. ¿Cómo se produce la imagen? La producción de imágenes mediante resonancia magnética se basa en la capacidad del sistema para localizar especialmente los átomos de hidrógeno en los tejidos corporales. Dentro del cuerpo, los núcleos de los átomos de hidrógeno son partículas cargadas que generan pequeños campos magnéticos similares a minúsculos imanes de barra. Normalmente, estos vectores magnéticos se cancelan globalmente y no se detecta magnetismo neto en los tejidos. El hidrógeno resulta particularmente útil para este fin, ya que representa el 80% de los átomos presentes en el cuerpo. La unidad de resonancia magnética engendra un fuerte campo magnético cuya intensidad se mide en Gauss y Tesla. Una Tesla es igual a 10.000 Gauss. En términos comparativos, el campo magnético terrestre es igual a 0.5 Gauss aproximadamente. En consecuencia, un imán de resonancia magnética de 1.5 teslas equivale
a unas 30,000 veces la intensidad del campo magnético terrestre. La intensidad de los electroimanes utilizados para levantar los automóviles en los depósitos de chatarra son de 1.5 a 7 teslas, aproximadamente igual a las de un imán de resonancia magnética. Cuando se coloca al paciente en un escáner de resonancia magnética, los pequeños campos magnéticos de sus átomos de hidrógeno tienden normalmente a orientarse en una misma dirección y rara vez en la contraria que el fuerte campo magnético de la unidad de resonancia magnética. Estos átomos no se polarizan de forma estática por la acción del campo magnético, sino que más bien oscilan en su movimiento como la peonza o el trompo de un niño. Esta oscilación del hidrógeno es un fenómeno conocido como precesión. En la resonancia magnética, la magnitud de precesión depende estrechamente del elemento, en este caso el hidrógeno, y de la intensidad del campo magnético externo creado para el aparato de resonancia magnética. Entre la frecuencia de la precesión y la intensidad del campo magnético externo existe una relación estrictamente lineal que se denomina razón giromagnética y que se mide en megahercios Tesla. Cuando se coloca el hidrógeno en un imán de una Tesla, se supone que la precisión tendrá una frecuencia característica de 42.6 MHz. La relación entre la razón giromagnética y la intensidad del campo magnético se describe por medio de la ecuación de Larmor y constituye la base de la producción de imágenes por resonancia magnética. La ecuación de Larmor se expresa del modo siguiente: frecuencia de precesión es igual a razón giromagnética por intensidad del campo magnético externo. Para obtener imágenes se envía al paciente un impulso de radiofrecuencia idéntico a la frecuencia de precesión del Larmor. Si, por ejemplo, los núcleos de hidrógeno poseen spin de 40 MHz, estos núcleos solo pueden excitarse con un impulso de radiofrecuencia de 40 MHz. Tal es el concepto de la resonancia, semejante a la vibración de la cuerda de una guitarra cuando se coloca cerca del instrumento un diapasón de la misma frecuencia. Cuando cesa el impulso de la radiofrecuencia, los núcleos excitados pasan a un estado de relajación en el cual la energía acumulada se libera en forma de radiofrecuencias y es detectada por una bobina superficial que actúa a modo de sistema de antenas en el equipo de resonancia magnética. La señal de resonancia magnética recibida de los tejidos se utiliza para reconstruir una imagen de los mismos. Técnicas de imagen. Las técnicas de imagen más común en resonancia magnética es la secuencia de spin echo. Durante este proceso se emiten impulsos de radiofrecuencia dirigidos al paciente. Después de la excitación nuclear, los impulsos de radiofrecuencia cesan y los núcleos de hidrógeno se relajan. En esta relajación, el tejido emite una radiofrecuencia
de modo que la señal de resonancia magnética emitida se recibe en las bobinas superficiales y se utiliza para reconstruir una imagen de los tejidos en estudio. La apariencia de la imagen reflejada refleja la intensidad de la señal emitida. Una señal de alta intensidad se muestra brillante en la imagen, mientras que si su intensidad es baja, se verá más oscura. La intensidad de la señal depende de la población de átomos de hidrógeno y de dos tiempos de relajación magnética del tejido, T1 y T2. Mediante manipulación de la repetición de impulsos de radiofrecuencia, tiempos de recepción, y la captura de la señal emitida, tiempo de eco, el operador puede influir de forma sustancial en cuál de estos tres factores predominará en la imagen. En otras palabras, la imagen resultante puede basarse en la población de hidrógeno, densidad de protones, o resaltar las propiedades T1, ponderación T1 o ponderación T2 del tejido. A la luz, ¿cómo vamos a preparar al paciente? A la luz de los datos de que hoy se dispone, los exámenes por resonancia magnética no provocan efectos perniciosos. En la mayoría de los casos, las etapas de este proceso son rutinarias y no exigen preparación previa del paciente. La razón más común por la que no se completa un estudio es la claustrofobia. Se estima, claustrofobia viene siendo cuando un paciente le da miedo a que lo metan al tubo y piensa que no va a salir vivo. La razón más común por lo que no se completa un estudio es la claustrofobia. Se estima que esta complicación aparece en un 5% de los estudios de resonancia magnética. Aunque en la mayoría de los pacientes suele bastar las llamadas a la calma para evitar casos de gran ansiedad, puede resultar eficaz un tranquilizante suave. La duración de análisis por resonancia magnética oscila entre 30 a 90 minutos, con un promedio de 45 minutos. Esta duración depende de las secuencias de toma de imágenes que se realizan en periodos de 2 a 10 minutos. Por lo prolongado de estos exámenes, es de importancia crucial que los pacientes se mantengan absolutamente inmóviles durante cada secuencia de imagen. En lo que respecta a los médicos, puede resultar beneficioso que acudan al centro de resonancia magnética para que puedan explicar el procedimiento a sus pacientes. Si estos están bien informados, es menos probable que sientan ansiedad durante el examen. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la resonancia magnética? Antes de proceder a un examen por resonancia magnética, debe de obtenerse una historia completa del paciente, con particular atención a las intervenciones quirúrgicas y la exposición industrial a metales. Los pacientes con marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados, incluidos ciertos implantes auditivos, en general no pueden someterse a estos exámenes. Muchas grapas de aneurismas intracraneales son ferromagnéticas y podrían girar o retorcerse si se somete a un campo magnético. Por consiguiente,
Las exposiciones con resonancia magnética están contraindicadas en pacientes con grapas vasculares en el encéfalo. También resultan afectados algunos tipos de válvulas cardíacas. Sin embargo, su giro suele ser menor que el que se produce en su funcionamiento normal como resultado del flujo sanguíneo. Así pues, la presencia de válvulas cardíacas no es necesariamente una contraindicación absoluta para un examen de resonancia magnética. Los dispositivos ortopédicos, aunque no suelen considerarse contraindicados para la resonancia magnética, pueden producir una degradación considerable de la calidad de imagen, ya que ocasionan importantes alteraciones en la homogeneidad del campo magnético. En todos los casos, se debe de comunicar la presencia de dispositivos quirúrgicos al personal del centro de resonancia magnética y al radiólogo. Vamos a hablar también de los medios de contraste. La resonancia magnética permite recoger la mayor parte de información anatómica simplemente a partir del contraste intrínseco de los tejidos corporales. Sin embargo, en ciertos casos clínicos puede requerirse de un medio de contraste artificial. Los medios de contraste utilizados en la resonancia magnética se basan en el gadolinio. Este elemento es un agente reductor del tiempo T1, que hace que los tejidos que lo contienen aparezcan más brillantes en las imágenes ponderales de tipo T1. El gadolinio resulta útil particularmente en la detección de diversos trastornos del sistema nervioso central, como los tumores y la esclerosis múltiple. Lo más frecuente es que en pacientes de quiropráctica se pueda requerir gadolinio como ayuda para diferenciar las hernias de disco recurrentes de la formación de cicatrices en personas en las que la cirugía lumbar fracasó. El gadolinio no es un medio de contraste yodado como el que se usa en los exámenes de tomografía computada y en angiografía. Por lo tanto, las reacciones adversas al mismo son muy raras. Como guía general, diremos que las ventajas de la resonancia magnética son: no usa radiaciones ionizantes, ni tiene efectos biológicos adversos que permite el uso en embarazadas. Se estudian todos los planos de los espacios sagitales, transversales y coronales, o incluso oblicuos si es necesario. El medio de contraste gadolinio no presenta la frecuencia de reacciones de hipersensibilidad de los contrastes yodados. No debe ser usado en la gestación. Es un excelente para estudiar la fosa posterior o médula espinal sin la inyección de sustancias de contraste intratecales, con alta sensibilidad para enfermedades desmielizantes. Como contraindicaciones podemos mencionar los pacientes con marcapasos, implantes cocleares o clips vasculares de aneurismas cerebrales, aunque actualmente se usan de titanio y material no ferromagnético compatibles. Una contraindicación relativa es la claustrofobia, que muchas veces requiere sedación o anestesia, al igual que en los niños. La angiografía por resonancia magnética. La angiografía con resonancia magnética es una técnica en desarrollo alternativa a la angiografía convencional. Es una técnica para la evaluación de enfermedades vasculares. Este examen ofrece como ventaja específica su carácter totalmente no invasivo,
dado que no usa medios de contraste. Sin embargo, la resolución espacial es menor en la angiografía por resonancia magnética que en los exámenes angiográficos habituales. En la actualidad, este tipo de exploración debe aplicarse solo al estudio de los grandes vasos. Muchas gracias. No sé qué les pareció lo que yo les preparé, pero espero que algo les haya quedado bueno, ¿verdad? Y pues muchas gracias a todos ustedes por verme dado la oportunidad, y pues estamos a sus órdenes, a lo que ustedes dispongan. Si realmente les gusta así como expongo las pláticas, o espero que sean claras, ¿verdad? Pero es algo que yo les puedo ofrecer. Muchas gracias a todos. No sé si tengan algo que decirme. Doctor Nicolás, creo que algunos compañeros acá del foro tienen algunas preguntas para usted con respecto al tema. A ver, pues a ver, vamos a ver si se las podemos contestar. Una de las preguntas que hacía Guadalupe en el transcurso de su exposición, Doc, era el por qué se le llama nuclear a la resonancia, cuando se dice resonancia magnética nuclear. ¿Por qué es esa palabra nuclear? Bueno, se dice nuclear porque se trata del núcleo de los átomos, no porque sea alguna bomba atómica nuclear. Realmente es imágenes de resonancia magnética, ¿verdad? Pero ya se le ha quitado eso a nuclear y se dice estudios de resonancia magnética. Pero nuclear se debe al núcleo del átomo de hidrógeno. Otra pregunta de los compañeros, doctor Nicolás, era acerca de si hay algún problema con las mujeres gestantes, en el sentido de si tienen un mes de gestación, 2, 3 o hasta los 9 meses. ¿Hay algún problema en que se realice la resonancia magnética? La resonancia magnética es inocua, ¿verdad? Porque son campos magnéticos donde no hay radiaciones ionizantes. Realmente no está contraindicado. Lo que está contraindicado es aplicar el medio de contraste del gadolinio en las mujeres embarazadas, ahí sí, ¿verdad? Pero que haya habido efectos teratogénicos o malformaciones congénitas a causa de que se ha sometido a alguna mujer embarazada a un estudio de resonancia magnética, pues no hay nada en escrito que lo pueda demostrar que produzca efectos secundarios o que esté contraindicado. ¿Por qué? Esa duda la tengo yo, doctor Nicolás. ¿Por qué el gadolinio causa problemas en las mujeres embarazadas? ¿Cuál es el problema principal que causa y el por qué? Bueno, siempre, si tú te fijas allí, tienes que hacer una historia clínica antes de someter a una paciente a un estudio de resonancia magnética. Y hay que preguntar, como siempre como en la radiología convencional, hay que preguntar, en primer lugar, si es casada, su última menstruación, cuándo fue su última regla, ¿verdad? Pero
que yo sepa que se ha aplicado medios de contraste de gasolina en mujeres embarazadas, pues no tengo yo ningún caso reportado, pero sí hay, hay muchas cosas que, principalmente en los 3 primeros meses, ya ves que hasta en los medicamentos siempre ponen una mujer embarazada que tiene contraindicaciones, ¿verdad? Pero eso es como una prevención. Pero no creo que tenga efectos secundarios, pero tú sabes bien que siempre que pasa algo hay que buscar un culpable. Y entonces en este caso, pues fíjese que usted me hizo una resonancia magnética y mi hijo nació así, esas cosas, y siendo realmente que el producto traía otro tipo de malformación y no se debió al medio de contraste. Pero como siempre te digo, yo siempre he dicho, siempre que pasa una cosa hay que buscar un culpable. Y porque uno nunca es el culpable, hay que buscarlo. ¿Cuál es la función del helio en la resonancia magnética, doctor Nicolás? Bueno, los grandes imanes se tienen que enfriar por medio de helio porque si no se calentarían. Entonces pueden ser dos, puede ser el helio líquido, que es un gas, o el nitrógeno, también líquido. Se enfrían por medio de esos dos gases, ¿verdad? Pero esos son los elementos con los que se tiene que enfriar el imán, porque si no, pues el imán se echaría a perder, ¿verdad? Entonces, por eso es otra de las limitaciones que yo no dije. El costo de una resonancia magnética, pues es casi 3 veces más que el de una tomografía. Ahora, la resonancia magnética pues tiene su utilidad, ¿verdad? Como yo les comenté, cada equipo, cada aparato tiene su especificidad. La resonancia magnética no quiere decir que hace todo, ni vas a hacer todos los diagnósticos con resonancia magnética, pero sí hay estudios muy específicos que la resonancia magnética es la única que puede hacer esos diagnósticos. Y pero en el caso del gas, del helio, ¿verdad? Es un gas muy costoso que a ciertos imanes hay que estarles cargando más o menos cada 4 meses, ¿verdad? Porque se tienen que estar enfriando. El helio, el nitrógeno es exclusivamente para tener el imán frío. Entonces, el inconveniente pues es el costo, y que si tú tienes una resonancia magnética, pues si la uses o no la uses, el consumo tiene que hacerse, porque si no echas a perder el imán. Y por eso existen los otros imanes que son los naturales, que son de las resonancias abiertas, pero pues esas son de menos teslaje, como ahí les dije, es de 0.6 teslas, donde pues la resolución no es muy buena, ¿verdad? Ahorita en la actualidad las resonancias magnéticas que dan una buena resolución son las de 3 teslas, ¿verdad? Esas y se están experimentando, ¿verdad? Con mayor teslaje, pero con experimentos en animales, pero todavía para uso humano todavía no están probadas. Pero así como yo te digo, por eso salen caros, muy costosos los estudios de resonancia magnética, y que muchas veces no son accesibles a los pacientes por el costo. Si tú te fijas, fíjate, aquí hay dos cosas. El ultrasonido es la resonancia magnética de los pobres.
Y la resonancia magnética es, es el estudio para los ricos, ¿verdad? Porque un estudio de un ultrasonido pues realmente es accesible a cualquier persona, pero hay gente muy humilde que no puede tener acceso a una resonancia magnética, donde pues su costo es arriba de 6,000 pesos aquí en México, que pues así si lo transformamos en dólares para que lo entiendan los demás colegas, pues viene siendo aproximadamente como unos $450, ¿verdad? Un estudio. Ahora, volviendo al tema de la pregunta que me hiciste de por qué se usa el helio, se usa para enfriar el imán. Y además el otro inconveniente de las resonancias magnéticas es que una carga de resonancia magnética pues te cuesta más o menos 80,000 pesos, que vienen siendo, pues si los transformas en dólares, divídelos entre 13, 80,000 entre 13, y eso es lo que te va. Ah, bueno, sí me faltó la jaula de Faraday. Bueno, la jaula de Faraday es, muchas gracias, Leonardo. Sí, bueno, es que sí se me tienen que pasar otras cosas, ¿verdad? Bueno, la jaula de Faraday es una jaula donde va el imán, para que no entren frecuencias, radiofrecuencias de cualquier tipo, ¿verdad? Para que no haya interferencias. Entonces, para eso es, si tú te metes a la jaula de Faraday, ahí no captas ninguna señal de radio ni de nada. Esa es la finalidad de tener aislada el campo de donde se van a emitir radiofrecuencias, o sea, porque si no, entonces saldría mucha interferencia en una imagen si no tuviera la jaula de Faraday. Sí, eso sí no lo comenté, ¿verdad? Porque pues, pero sí, así es. Todo equipo de resonancia magnética sí debe estar aislada de radiofrecuencias externas, ¿verdad? Y pues no sé si haya quedado pues ¿qué te diré? Contestada a tu pregunta, pero de todos modos es muy importante, te digo, muchas veces el adquirir una resonancia magnética, te voy a decir una cosa, para los compañeros que piensan comprar alguna resonancia magnética, pues para que sea de utilidad, para que te deje ganancias, pues debes de tener cuando menos 3 al día. Si no, te vas para abajo y olvídate, y la resonancia magnética no te va a perdonar si no tienes para comprarle sus refrigerantes, ¿verdad? Su helio, porque si no echas a perder el imán y se te fue el billetito, ¿verdad? Entonces tiene muchos inconvenientes la resonancia magnética. Ahora te voy a decir otra cosa. La resonancia magnética es para pacientes estables o pacientes, o sea, no es para estudios de urgencia, ¿verdad? Porque el hueso pues se lo ves mejor en la tomografía. Entonces pero para un hospital, así cosas de urgencia, no hay como un tomógrafo, que es un tomógrafo es realmente pues un aparato versátil que pues sí ocupa mantenimiento como ocupan todos los equipos de diagnóstico, ¿verdad? Pero no le inviertes solamente cuando tienes que pues hacerle algún arreglo, o que ya tengas fantasmas. Bueno, ya parece que ya me están llamando la atención. Adelante, compañeros. Doctor, quisiera hacer la siguiente pregunta. Bueno,
Creo que nosotros vivimos la realidad latinoamericana muy álgida por algunas zonas. Yo quisiera preguntar lo siguiente, con respecto a la resonancia magnética de campo abierto, respecto al principio físico, si es el mismo, y si no, ¿cuál es la diferencia? Y con respecto a las imágenes que obtenemos en el diagnóstico, si son las mismas o diferentes, y dónde está la diferencia. Bueno, la diferencia en la resonancia de campo abierto es que esas no necesitan mantenimiento de gas helio, ¿verdad? Porque es un imán natural. Pero la ventaja es que evita la claustrofobia, porque haz de cuenta que estás viendo así como una U horizontal, ¿verdad? Donde metes a la persona y puede estar el familiar ahí a un lado viéndolo y le puede estar diciendo al familiar no te muevas, quédate tranquilito, ¿verdad? Pero la diferencia es que la resolución, la fidelidad de la imagen no es la misma porque es de más bajo teslaje. Tú debes de saber que entre más alto es el teslaje, las imágenes son más, tienen mayor definición. Puedes hacer, se ven más limpias, se ven más definidas, ¿verdad? Y entre menos teslaje, las imágenes se ven más borrosas. O sea, no hay muchas patologías que se pueden pasar por alto por falta de definición. Buenas tardes, doctor Nicolás. Yo quería preguntar acerca de la contraindicación en cierto tipo de válvulas cardíacas y quisiera saber en qué tipo de está contraindicada. No, mira, en las válvulas cardíacas no está contraindicado, ¿verdad? Porque no son hechas de material ferromagnético. Sí se pueden realizar estudios a ese tipo de pacientes. Lo que está más contraindicado es todo artefacto, ya sea interno en el cuerpo o externo, que sea ferromagnético. Porque si les dije que por ejemplo, una resonancia magnética de 1.5 teslas tiene 30.000 Gauss, si te imaginas, un Gauss viene siendo la mitad del campo magnético de la Tierra. ¿Con qué potencia? Si ustedes se ponen a ver, el compañero Fernando puso una imagen ahí de una resonancia magnética donde está una cama pegada, ¿verdad? Porque es muy fuerte la potencia que tiene el imán. Y también les dije también de los electroimanes que usan para levantar chatarra, ¿verdad? Que esos electroimanes son de 1.5 a 2 teslas. Entonces vean cómo levantan los carros con una facilidad al activar el electroimán. Pero realmente para las válvulas cardíacas no está contraindicado. Y de todos modos, pues siempre que trae un aparato, una válvula, algún paciente que tiene alguna cardiopatía, pues debe de tener especificado ahí realmente si se puede o no se puede, pero siempre hay que preguntar, o sea, hay que hacerle una historia clínica al paciente, principalmente pensando en que no vaya a traer algo que en lugar de que vaya a ser beneficioso, le vayamos a causar una lesión, y entonces sí
y allí el culpable pues es el técnico porque no se informó bien. Y todo médico también debe de saber lo que es una resonancia. Por eso ahí hay unos compañeros que están estudiando medicina, están diciendo que pues para qué les servía, ¿no? Pues es muy importante saber todas esas cosas. Yo no digo que hagan resonancias, pero de todos modos hay que saber los principios y qué puede causarle, porque allí si pasa alguna contingencia, pues allí el primero pues es el médico, tanto mata al que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Todos son culpables. Pero pues contraindicaciones no, porque en los casos de las válvulas que se ponen en el corazón, pues ahí no están contraindicadas. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor Nicolás, en el chat principal de la ventana, Analía le hace una pregunta. A ver qué pregunta. La pregunta dice así: sobre la ecuación del árbol, ¿es un proceso que realiza el resonador o los técnicos en algún momento de programar el estudio? No, lo hace el resonador. Eso lo hace el resonador automáticamente. Digo, porque eso es lo es lo que se llama la frecuencia de precesión. O sea, la precesión viene siendo pues cuando el átomo está girando, ¿verdad? De acuerdo a la intensidad del magnetismo y va caminando. Eso es como si estás viendo la Tierra. Si tú te fijas, la Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. Así más o menos actúan los átomos. Y eso es a lo que se refiere la ecuación del Larmor. Bueno, estimado doctor, en primer lugar, muchas gracias por su contribución, por su tiempo. A los colegas, gracias por el tiempo de darse un tiempo acá en fecha sábado. Fernando, un excelente coordinador, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Doctor, para el tema del gadolinio, ¿es necesario que pidamos el laboratorio para ver cómo está el hematocrito, para ver cómo va el tema de la función renal, ya que al momento de poner el gadolinio nos va a producir algún tipo de nefrotoxicidad, doctor? Creatinina. Gracias, doctor. Pues mira, Fernando, todo paciente con insuficiencia renal tiene contraindicado todo. No más el gadolinio, porque si no, ¿cómo se va a eliminar? ¿Verdad? Entonces, si pacientes con insuficiencia renal, pues no hay que meter ese tipo de medicamentos, porque de por sí ya está intoxicado por todos los metabolitos que trae ahí circulando, todas las toxinas que ha producido su cuerpo, y le metes otra más, pues entonces lo vas a mandar ahí a una insuficiencia cardíaca o un edema agudo pulmonar, ¿verdad? Porque son los pacientes con insuficiencia renal son pacientes que no orinan, tienen anuria, son pacientes que tienen su creatinina muy alta
y están intoxicados con su propio cuerpo. Entonces al meterle otra sustancia externa, pues los vas a intoxicar más. Y pues sí, allí en esos casos sí está contraindicado. Porque no porque el gadolinio le vaya a producir otras cosas más, porque de por sí ya está intoxicado y le mete uno otra sustancia más que va uno a comprometer más al riñón y al corazón. Y son pacientes que pues acostados no pueden permanecer porque son pacientes hipertensos, ¿verdad? Entonces estos pacientes pues no van a aguantar también el tiempo prolongado en hacerle un estudio de resonancia magnética, porque necesita que no se muevan y ellos no van a obedecer, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la diabetes, pues la diabetes es una enfermedad también crónica, que posteriormente los pacientes los lleva a insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Entonces, pues sí, allí en este caso sí hay que hacer un estudio, una creatinina y una urea para ver qué cantidad traen. Pero si son pacientes, por ejemplo, que traen una creatinina, por decir, pues de unos 3, pues yo digo que sí se puede hacer el estudio. Pero pues en estos casos de pacientes de insuficiencia renal, pues para que ella les hace un estudio. Hay otros métodos inocuos que que no tiene sentido meterles medio de contraste. También con la resonancia magnética no hay necesidad de meterle resonancia gadolinio. El gadolinio principalmente es para ver tumores, ¿verdad? Tumores, porque el gadolinio es donde se acumula más en ese tipo de tejidos, y en el T1 es donde se ve mucho mejor hiperdenso, y es cuando te das cuenta que el paciente pues tiene un tumor. Pero pues yo digo que lo que hay que tratar en medicina es ser lo menos agresivos, ¿verdad? Hay otros métodos diagnósticos que te pueden servir mucho, pues también un ultrasonido, puedes ver también con las imágenes de ultrasonido, y mayormente ahorita con los ultrasonidos que hay en 4D, puedes hacer unos diagnósticos fabulosos, que pues realmente no hay necesidad de hacer que gaste tanto un paciente renal crónico. De por sí, te voy a decir, los pacientes renales crónicos son pacientes generalmente pobres, que están pues han gastado mucho dinero en atenderse, y que pues están desesperados. Y también uno tiene que ser honesto de decirles, pues mira, ¿sabes qué? Tú eres diabético y tienes insuficiencia renal, tú ya no tienes vuelta de hoja, ¿verdad? Aquí lo que te vamos a tener es que dar una buena calidad de vida, y principalmente decirle a los familiares, porque pues en los casos de pacientes que tienen creatininas muy altas, pues no hay que intoxicarlos más con medios de contraste, ¿verdad? Que pueden ser pueden tener consecuencias secundarias, y lo más importante es uno tener lo menos problemas tanto con el familiar como con el paciente, ¿verdad? Entonces, que no lo culpen a uno. Si uno ya nota todas esas cosas, si tú ya hiciste una historia clínica bien, pues eso es a criterio de uno, pero muchas veces, peca uno más, y también hay que poner uno a la balanza de le va a servir o no le va a servir. Ahora, si tú ya hiciste bien el diagnóstico, ya sabes bien qué tiene, ¿para qué le metes medio de contraste? Pues para aclarar más, no, pues ya con la insuficiencia renal, ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué más preguntas tengan que hacerme, pero pues muchas gracias, porque veo que sí
tienen mucho interés, así como yo también tengo muchas curiosidades, así también ustedes. La siguiente conferencia, ¿cuándo sería y de qué tema? ¿También por sorteo? Sí, yo pienso que va a ser de la misma forma, Johannes, va a ser por sorteo. Y eso lo estaríamos haciendo en el transcurso de la semana en Lógica Radiológica, en la página. Bueno, Yo pienso que sería ya la última de este año, porque ya sería en diciembre, mediados aproximadamente. Sería en diciembre más o menos. Sí, lo más seguro es que sea en diciembre. Nos vamos a coordinar con Ham para ver qué opina él, qué día, y de repente que a la próxima sí lo podemos tener acá entre nosotros. Ahora bien, yo tengo otra pregunta, doctor Nicolás. Al momento de que un paciente se quiera realizar un estudio de resonancia y tenga que llevar su creatinina, su nitrógeno de urea, ¿cuánto tiempo de habérsela hecho es para usted aceptable? Digamos, se la tiene que hacer en el mismo día del estudio, un día antes, 2 días. ¿Cuánto es el máximo tiempo en que puede tener esta de haberla realizado? Bueno, como son pacientes crónicos, pues son pacientes crónicos. Te voy a decir, pacientes con insuficiencia renal son pacientes anémicos, hipertensos, que tienen cardiomegalia, tienen encefalopatía hipertensiva y pues yo decir reciente, no más de una semana, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, lo que ahorita es, o sea, tienes que vivir el momento, ¿verdad? Las cosas tienen que ser lo que está pasando hoy, porque si te enseña unos estudios de hace un año, pues a lo mejor hace un año el paciente estaba bien. Ahora, hay que ver también que muchas enfermedades son iatrogénicas, son causadas a veces te voy a decir una cosa, por los colegas, ¿verdad? Porque hay muchos colegas que usan muchos medicamentos nefrotóxicos, y esos medicamentos nefrotóxicos son los que te llevan a la insuficiencia renal. ¿Y cuáles son los medicamentos nefrotóxicos? Tenemos la amicacina, la garamicina, ¿verdad? Todos esos medicamentos van dañando al riñón, y muchas veces también son hereditarios la enfermedad renal, las autoinmunes. Pero como te digo, ahora también hay que ver la procedencia de los medicamentos. Te voy a decir porque ahorita hay muchos laboratorios chafas, o sea, piratas, o como te diré, clandestinos, o que no tienen los registros de salubridad. Yo te voy a decir, yo en mi caso, yo soy de los médicos que me gustan los medicamentos éticos de laboratorios de prestigio. Yo no uso similares, ni de primer nivel, ni del doctor Simi, ni esas cosas, porque yo respeto la salud de los pacientes, ¿verdad? Y así como yo le aplico un medicamento a un paciente, así también quiero que me lo apliquen a mí. Y para uno hacerse justicia, para decir si las cosas que está haciendo uno están bien, hay que revertirlas, ¿verdad? Ponerse uno a pensar, oye, ¿y qué tal si yo fuera el paciente y que el otro fuera el médico y que a mí me estuviera recetando estos medicamentos? Uno como médico debe recetar medicamentos de patente, y ya si el paciente no los puede comprar o compra de otros de dudosa procedencia, ese es problema de él. Pero en este caso los medicamentos también son una de las causas que llevan a los pacientes a insuficiencia renal, y por eso hay que tener uno mucho cuidado. Siempre que vean un medicamento o alguna cosa, siempre lean las instrucciones. Hay que esperarse a leer el instructivo, no nomás llegar y sas y pasa, ¿verdad? Porque también con los
medios de contraste. Bueno, en este caso pues no con el gadolinio, pero cuando se usan medios de contraste para hacer una flebografía, una angiografía o una resonancia, que haga una tomografía con medios de contraste, pues hay que tener mucho cuidado porque muchas veces está el técnico solo y no sabe qué hacer, no tiene ni cómo entubarlo, ni tiene un ventilador ahí, o no sabe qué hacer y se agarra gritando y sale desesperado el técnico y olvídate. Y entonces uno se aclama uno a Dios y a todos sus santos, ¿verdad? Pero uno debe de ser uno muy cauteloso en meter medicamentos, ¿verdad? Y medios de contraste. Del gadolinio, pues el gadolinio aparentemente es inofensivo, no produce efectos secundarios, ¿verdad? Pero de todos modos, yo digo que siendo medicamentos, todos los organismos reaccionamos de distinta manera, no todos somos iguales, no porque fulanito no le pasó nada, a ti no te vaya a pasar. Y que yo te he puesto estos a muchos pacientes y no les ha pasado nada, pero siempre acuérdense que uno no sabe en qué momento se le aparece la liebre, ¿verdad? Y los pacientes, ningún paciente es igual, ¿eh? Todo paciente es muy diferente y hay que tener muchas precauciones porque sin tener uno problemas se puede uno meter en problemas. Bueno, compañeros, yo creo que mi duda está aclarada con lo que dijo el doctor ahorita. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le quiera realizar al doctor con respecto al tema de la resonancia magnética o como hemos estado hablando ahorita sobre los medios de contraste también. Si no tienen micrófono, no hay ningún problema, lo pueden poner en el chat y lo leemos. Está claro todo. Bueno, si ya no hay nada más que agregar, pues yo lo que sí tengo que agregar es darle las gracias a todos ustedes por el interés que le ponen a la radiología. No quiere decir que yo les haya enseñado mucho, pero de todos modos las intenciones mías son buenas hacia ustedes y yo les paso todos mis conocimientos y si les sirve pues hay que aprovecharlos. Como yo les dije, la resonancia magnética es muy extensa, no quiere decir que yo la domine al 100%, ¿verdad? Pero de todos modos tenemos que tener las bases y los conocimientos y ya sobre la práctica teniendo un resonador pues ya poco a poco va uno adquiriendo los conocimientos y eso es porque la práctica lo hace a uno, ¿verdad? Esta fue una charla así ligerita, nada más de platicar y entablar una buena amistad, una buena relación. Me da mucho gusto ver compañeros del Perú, que ya saben que nos llevamos muy bien, tengo muy buenas relaciones con muchos compañeros peruanos. Veo gente de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, ¿verdad? Y de Chile, no voy a omitir a ninguno más porque luego después me van a decir que por qué no lo nombré. No, pero de todos modos todos los países sudamericanos y de Centroamérica pues me da mucho gusto y pues aquí estaremos en Lógica Radiológica pues transmitiendo conocimientos y aprendiendo de ustedes porque uno aprende de los demás, ¿verdad? Y si uno comete un error, el otro se lo hace ver. Pero siempre lo único que sí yo les pido así, guardar el debido respeto a los compañeros, que todos merecemos un respeto. No todos tenemos la misma capacidad y los mismos conocimientos, pero por eso estamos en Lógica Radiológica, para aprender de los demás. Pero siempre con el debido respeto que cada uno de ustedes se merece. No importa de qué nacionalidad sean, da igual. Somos
somos del mismo continente americano y somos del mismo planeta, no somos extraterrestres, ¿verdad? Y no hay que ser uno, pues así que porque tú eres de tal lado, yo soy, no, somos colegas, somos técnicos radiólogos y hay que entablar conocimientos. A mí me da mucho gusto conocer pacientes, conocer compañeros, aunque sea virtualmente, pero me siento muy bien porque no los conozco físicamente, no los he saludado, no les he estrechado las manos, pero ya con el simple hecho de escucharlos y verlos allí en el Facebook, allí en Lógica Radiológica, pues me siento muy a gusto y eso me hace que no me sienta solo. Me siento a gusto y yo nunca apago el Facebook aunque esté dormido, ¿verdad? Porque a mí me gusta de todos modos, me gusta mucho entablar la amistad y yo no soy de las personas que distingo países. Para mí todos somos exactamente iguales, ¿verdad? Y a todos los trato con el mismo aprecio y yo siempre les digo, hay que respetarnos y si alguna persona, algún compañero pues hizo algún mal diagnóstico, alguna cosa, pues hacérselo notar, pero con palabras que le den aliento, que se sienta bien, no palabras humillantes, que se sienta frustrado y que diga, no, pues yo ya no voy a seguir ahí en Lógica Radiológica porque allí no, pues allí discriminan, allí, y mucha gente, les voy a decir, mucha gente no opina por temor de que alguien vaya a hacer un mal comentario y los malos comentarios pues no lo ayudan a uno, pero sí lo deprimen y entonces pues yo les sugiero que tengamos una bonita amistad y que sigamos adelante y pues aquí estamos y el día que gusten que me quieran dar un tema pues nada más me dicen y con anticipación, con antelación y lo tomamos. Ya saben que no rehuyo a los temas, me gusta convivir con ustedes, compartir su amistad porque para mí son personas dignas y como les digo, a todos los aprecio y por igual, ¿verdad? Y no me gusta a mí hacer malos comentarios, mejor si alguna cosa veo mal, mejor decir con buenas palabras, pero que no se sienta ofendido, ¿verdad? Para que la comunidad de nosotros siga adelante y que nos sentamos que somos un grupo de compañeros que pues veo que pues ya casi ya van 5,000, con 5,000 colegas, parece que faltan como 100 para hacer 5,000 y eso es muy bonito de nuestro gran amigo Jan Fernando, de que pues él empezó jugando y miren nada más hasta dónde va y quién no sé qué más irá a seguir, pero vamos muy bien. Me da mucho gusto también los compañeros argentinos que pues son los que tomaron la idea y de todos modos, como les digo, para nosotros no debe haber nacionalidad, debe haber unidad entre colegas y amigos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues doctor Nicolás, no queda más que agradecerle por esta exposición que usted ha hecho, la verdad, muy contento, satisfecho por este tiempo invertido, no es en vano, la verdad que es muy productivo y muchas dudas de las que tenía sobre la resonancia pues fueron ahí ya disipadas, ¿verdad? Y le agradecemos mucho el interés que usted tiene en el grupo también, doctor, y muchas gracias de verdad de corazón y también pues el interés que tiene en estas teleconferencias que al fin y al cabo nosotros somos los interesados en aprender más sobre todo lo que usted expone, los amplios conocimientos que tiene usted acerca de los temas de la radiología. Y pues claro, esperamos de que esté para la próxima conferencia con nosotros. Le agradezco mucho de corazón, doctor. Dios me lo bendiga por eso y no sé si algún compañero quisiera dar algunas palabras más antes de despedirnos.
Nada, igual que a ti, sino que agradecerle acá que brindó la conferencia, ¿no? Que vine tarde, pero bueno, ahí estamos, ahí. Y nada, agradecerle a cada uno y más que todo al doctor que nos sacó la duda y parece que siempre está acá en Atalcal brindándonos apoyo. Y yo y al mismo tiempo mis compañeros de ustedes, estamos muy agradecidos con usted. Eso sería todo y que pasen una buena tarde. Gracias, un saludo. ¿Alguien más, compañeros, que desea editar algunas palabras? Pues digan. Queremos de que todos se interactúen con todos nosotros. Entonces, me gustaría que alguien más diera algunas palabras, aunque sea despedida, ¿verdad? Y poder escucharnos. Vamos, Nilce. Aquí estoy, colega, aquí estoy. Bueno, agradecer al doctor Vaquespíndola, amigo mío, por su magistral ponencia virtual que ha tenido. Creo que estamos conectados todos nosotros, 17 hace un momento, ahora 16, pero en fin, conectados virtualmente. Considero que la siguiente ponencia podría ser con respecto a algún tema que, bueno, según he estado votando, podría ser por votación. Yo propongo que sea algo acerca de las nuevas tecnologías de radiología, por ejemplo, el PET, el PET scan, que podamos desarrollarlo desde, como se ha hecho ahora, desde sus principios físicos y hasta sus aplicaciones clínicas en pleno siglo XXI, que, bueno, lo que yo he estado estudiando se ha estado desarrollando de una manera, pero bastante profunda. Bueno, termino con eso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes, colegas. Creo que somos casi toda Latinoamérica unida por una red virtual. Agradezco bastante a todos ustedes. Agradezco todo lo que he aprendido esta tarde. Gracias. Perfecto, Nilsen. En cuanto a tu propuesta del tema, pues durante el transcurso de esta semana vamos a estar publicando la pregunta ahí en Lógica Radiológica para que todos podamos votar y todos pueden sugerir un tema, no solo uno o dos, ahí pueden poner 10, 20 temas y el más votado pues es el que será el tema principal de la próxima teleconferencia. No es nada más pues decirles de que compartan esta experiencia con los demás compañeros del grupo. La verdad que en la pasada teleconferencia fuimos 30, 31, si no estoy mal. Entonces, ahora fuimos 18, esperamos de que para la próxima podríamos ser 50 o 100, quien quita, ¿verdad? Entonces, ustedes compartan, si tienen algún compañero de confianza en el grupo, pues pueden decirle y contarles pues, la experiencia que vivimos hoy acá en la teleconferencia y así cada día pues ser más, ¿verdad? Yo por mi parte pues me despido y muchas gracias a todos también por su apoyo acá a esta conferencia. Feliz noche para todos. Es un gusto y pues nos seguimos comunicando en la página. Obvio. A ver si déjame ver todo, estoy grabando. A ver si está. Muchas gracias por todo, doctor Ricardo Vaca. Muchas gracias a todos y pues no les digo adiós, sino hasta pronto, hasta la próxima teleconferencia y ustedes dirán qué hacemos. Como ustedes dicen, es por votación y vamos a ver quién expone algo y si no, pues aquí estoy otra vez para servirles a ustedes.